Señor, nuestro pastor con nosotros. Bendito Dios para siempre. Somos un pueblo escogido, lavado con la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos nosotros, hermanos, esa responsabilidad de anunciar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que quiere hacer para muchos más. En esta tarde vamos a estar hablando sobre el poder revelador del Evangelio. En estos días me he enfatizado a hablar sobre estos temas porque se necesita, debido a que Satanás se está aprovechando para traer engaño a muchos hermanos que por falta de cultos en las iglesias están siendo impactados por los medios sociales, por transmisiones que se hacen a través de Facebook, YouTube y otras páginas del Internet. Pero queremos nosotros como iglesia estar seguros de lo que nosotros hemos aprendido en Dios. No tenemos nosotros, hermano, que estar dudando de lo que Dios nos ha enseñado. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros estamos con esa certidumbre de que estamos en la verdad, porque esta verdad nos ha hecho libres a nosotros. No es solamente de decir, bueno, yo creo en esto, yo tengo conocimiento de esto, sino que esa verdad ha hecho un impacto en nuestras vidas. Razón tuvo Cristo de decir, porque la verdad os hará libres. ¿Cuántos nos sentimos libres en esta tarde? En nuestra vida hay una liberación tremenda, una libertad grande, porque el Espíritu Santo está presente. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y nosotros tenemos esa libertad, gloria al Señor. Tenemos una libertad que el Evangelio nos ha traído a través de la revelación. La gente antes conocía mucho de Dios, siempre las religiones han existido, siempre han habido ritos y ceremonias. Los griegos tenían muchos dioses en su mitología, Babilonia, los egipcios, todas estas naciones tenían sus dioses que han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido? Porque no eran reales, no eran verdaderos. Pero desde el principio nuestro Dios Jehová se manifestó y no ha desaparecido. Él siempre está recibiendo la honra y la gloria, porque Jehová es Dios. Él dijo, yo soy el que soy. Así le vas a decir a este pueblo. Él es el Dios que existe siempre. Y esto es hermoso, hermanos, saberlo. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El griego representa a los gentiles, el judío representa los semitas, o sea, los descendientes de Sem, que son los israelitas, que representan en sí la religión en esta tierra. Y ya les he dicho en otras ocasiones que Cam, o sea, los camitas, los cusitas, como más adelante se conocieron y se conocen hasta el día de hoy, representan en sí la tecnología. Luego está Jafet, que representa la filosofía. Recordemos nosotros que estas tres áreas o estos tres campos en la humanidad están también representados en nosotros. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dar a entender que con el espíritu nosotros podemos adorar a Dios. Esto está representado con los israelitas, los semitas. Con nuestra mente
nosotros podemos crear, pensar. Allí está la filosofía, ahí está en sí lo que compone el pensamiento del ser humano. Tenemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, entonces, así como nuestra mente está representado por Jafet, también nuestro cuerpo está representado por Cam, que es la tecnología. Con este cuerpo nosotros podemos también crear, hacer, edificar. Y esto, hermano, está en sí representado por los 3 hijos de Noé, cosa que también está en nosotros. Porque tenemos espíritu, tenemos la capacidad de adorar, ¿sí o no? Claro que sí. Y tenemos alma y tenemos esa capacidad de conocer, de pensar, de estudiar a Dios y luego rendirle alabanza con inteligencia. Cuando el salmista dice, bendice alma mía a Jehová, es el espíritu el que le está hablando al alma. Y cuando el espíritu tiene poder de Dios y le habla al alma, el alma no tiene otra opción sino de alabar el nombre del Señor. Porque le dice, no te olvides, porque en el alma está el recuerdo, está la bodega de todo lo que nosotros hemos adquirido a través de nuestra vida. Ahí está esto guardado, ahí está esto representado. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos nosotros que entender que lo que es tecnología está en nuestros cuerpos. Y Dios nos ha permitido estas 3 áreas para que adoremos a Dios con todo nuestro corazón. Y aquí estamos nosotros presentes en espíritu, alma y cuerpo. ¿O hay alguien aquí que solamente está en espíritu? No, porque aquí nadie es fantasma, ¿verdad que no? Todos somos reales, ¿verdad? Nos podemos tocar. Bueno, no toque al que está a su lado porque tiene la máscara puesta, la mascarilla. El punto es, hermano, que tenemos que entender esto, que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Así nos dice la Biblia. Y esto es por medio del Evangelio que tenemos esta manera de conocer las cosas. Antes de que el Evangelio llegara, esto, hermano, no era conocible al pueblo, a las gentes. Ellos por eso inventaban sus dioses. Imagínense ahora que alguien quiera venir y quiera inventar a uno a un dios y que lo ponga por allí y que traiga una mitología. Va a ser difícil que el mundo le crea, porque ya todos conocemos del Evangelio. Es más, usted que vivió allá por los 20, 30, 40, los 50 todavía, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos personas que ya casi cumplen 100 años en esta iglesia. Nuestra hermana Angelita, imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Pero sí, la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, nos confirman a nosotros la manera en que Satanás se manifestaba antes de que el Evangelio llegara a nuestras tierras. Satanás se manifestaba haciendo cosas que asustaba a la gente. Antes, ¿cómo se hablaba del duende? Se hablaba de, ¿qué más? De la Llorona. Y otros seres que aparecían por ahí. Satanás se manifestaba en muchas cosas. Pero con el Evangelio la gente empezó a ser valiente en Cristo y a reprender y toda manifestación diabólica desaparecía. Cuando Cristo andaba en su ministerio, fue la época más terrible en que la gente estaba endemoniada. Tal parece que Satanás llamó a todos los demonios que estaban en el resto del mundo y les dijo, vénganse para acá porque vamos a interrumpir el ministerio de Cristo. Y estaba endemoniando, o sea, llenando de demonios Satanás hasta los muchachos, los niños, por decirlo así, de cierta edad, cuando ya tienen conocimiento, pueden endemoniarse por desobediencia,
por rechazo a las instrucciones de sus padres. Entonces, ¿qué hace Satanás? Les manda demonios y los demonios primero se le acercan y les hablan y les dicen: haz esto, haz lo otro, no le hagas caso a tu padre, no vayas a la iglesia, no leas la Biblia, vete con tus amigos por allá a hacer lo que ellos hacen, vete mejor al teatro, vete allá a la piscina, vete a hacer lo que tú puedas hacer porque tú te mandas a ti solo y a ti sola. Pero son los demonios que están hablando. Entonces los demonios se acercan, pero cuando ya el muchacho o la muchacha ya no quiere servir al Señor, entonces el demonio ahora entra. Porque Jesucristo dice que cuando el demonio llega, ve que la casa está vacía, pero está adornada, está limpia. Y el demonio entra y estos demonios pueden llevar a estos muchachos a una decepción terrible y aún suicidarse. ¿Cuántos jóvenes no se están suicidando hoy en día? Dígame usted. ¿Cuántos jóvenes se están yendo a lo más bajo de la vida por decepción? Porque están haciendo cosas que realmente no meritan hacerlo. Han dejado a Dios. Pero el Evangelio trajo el poder de Dios. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? El Evangelio trajo poder de Dios. Por eso es que tenemos juventud que ama a Dios. Por eso es que tenemos juventud que adora a Dios. Por eso es que tenemos juventud que está doblando sus rodillas delante de la presencia del Dios omnipotente. ¿Por qué? Porque ama a Dios debido a la revelación del Evangelio. Por eso Cristo dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere ya es condenado, porque no está recibiendo la bendición de Dios. En 2 Timoteo capítulo 1 del versículo 9 en adelante dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Esta es la manifestación, hermanos, de la gloria del Dios omnipotente a través del Evangelio, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No fue un llamamiento cualquiera, sino fue un llamamiento santo. Usted y yo tuvimos ese llamamiento. Es un llamamiento santo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pablo dijo que había muchos que predicaban el Evangelio. Unos por fama, otros por dinero, otros por hacerle a él la vida imposible en el ministerio, o sea, por envidia, pero otros predicaban el Evangelio de corazón. Hoy en día hay muchos predicadores, hay muchos lugares donde se está predicando la palabra del Señor, y hay gente que está viniendo al altar, hay gente que está aceptando a Jesucristo, pero la pregunta es: si el altar no es santo, si los ministros no son santos, y si lo que están enseñando no es de acuerdo a la palabra del Señor, esta gente que viene al altar realmente no está teniendo un llamamiento santo. Esta gente no se está ligando a lo santo, porque está viniendo al altar, según ellos, aceptar a Jesucristo, creyendo las mentiras que se le están diciendo desde el altar. Y esto, hermano, realmente está teniendo una consecuencia bastante cara en la vida de muchos novatos en el Evangelio. Porque no hay transformación. No hay transformación en estas vidas. Usted se encuentra con jóvenes que dicen: yo voy a la iglesia, ya estoy yendo a la iglesia, pero no hay cambio, no hay ni en su apariencia, ni en sus actitudes. No dejan lo mundano, pero están yendo a la iglesia. Es más, están hasta en el altar, quizá tocando algún instrumento, quizá están haciendo otras cosas importantes en la iglesia, pero no hay conversión, no están convertidos. La pregunta es: ¿han sido llamados con un llamamiento santo?
¿Han escuchado la verdadera palabra? ¿Han escuchado el verdadero evangelio? Dice el apóstol Pablo que no se avergüenza del evangelio que se le fue dado a él, porque evangelio significa buenas nuevas. No se avergüenza del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y la salvación abarca todo. La salvación abarca que Dios nos libra y nos salva de vicios, nos libra de andar siendo producto de lo que es el propósito satánico. Nos libra de toda influencia maligna, de una vida pecaminosa. Nos libra del infierno, nos libra del lago de fuego, nos libra, hermano, de ser nosotros pueblo de Satanás, de vivir en las tinieblas. El evangelio ha traído salvación. Por eso Cristo dijo que tendremos vida y vida en abundancia. Esta vida en abundancia es la que a nosotros nos identifica como hijos de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada, oiga bien las palabras del apóstol Pablo, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Dios nos libró de la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del evangelio. Quiere decir que este evangelio no solamente vino a salvarnos, sino que vino a revelar cosas que antes estaban escondidas. Y luego él dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. No toda la gente sabía del infierno, no toda la gente sabía del paraíso, no toda la gente sabía dónde se iba cuando moría. Pablo le escribe a los tesalonicenses porque ellos están llorando debido a que muchos se están muriendo en ese tiempo y Cristo no viene. Entonces el apóstol Pablo les da esa revelación que tuvo por el Padre a través del evangelio, y de esa manera los consuela. Pero antes nadie sabía que había un rapto de la iglesia. Nadie sabía de el bautismo con el Espíritu Santo o los dones de la iglesia. Nadie sabía nada de esto. Fue el evangelio el que trajo esta revelación. Nadie sabía de la existencia o de la posible existencia de una iglesia que vendría a unir tanto a judíos como a gentiles en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces la gente podría vivir sin esta revelación? Gracias a Dios, hermano, que esta revelación ya está en nuestro corazón. Pero déjeme decirle, hoy en día están apareciendo muchos que quieren borrar esta revelación. Oh, que el infierno no existe, dicen los testigos de Jehová. Que otros dicen, no, que Jesús es un ser creado, que el evangelio es una mitología. O sea, quieren borrar todo esto. ¿Para qué lo quieren borrar? Para que no haya un llamamiento santo, para que las almas ya no se salven, para que aquel que está en drogas ya no pueda ser liberado, para que aquel que está viviendo una vida corrupta pueda ser liberado. Pero el evangelio de todas maneras sigue siendo poder de Dios, porque en este momento de tanta apostasía nosotros estamos aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, lo que se pensaba con respecto a la resurrección, lo que ahora los cristianos sabemos con respecto a la vida presente y futura es diferente a lo que los judíos y el mundo pagano conocía. Aún los judíos no tenían esa revelación que nosotros tenemos ahora. Vaya usted, vea y oiga a los rabinos hablar acerca de la vida después de la muerte. Ellos no están hablando lo que Jesús vino a enseñar o lo que se le reveló al apóstol Pablo. Ellos hablan de una forma diferente de la vida después de la muerte. Los israelitas creían que la resurrección era solamente para ellos, en primer lugar, y que no era para el mundo pagano, o sea, para los gentiles. En otras palabras,
el pagano que se moría quedaba en el Seol para siempre. Nunca iba a salir de allí. Pero el judío, por ser descendiente de Abraham solamente, esta era otra cosa que ellos tenían, que por ser hijos de Abraham automáticamente eran salvos. Por ser hijos de Abraham. Dice la Biblia, a los suyos vino. O sea, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, aquí vemos nosotros que ellos pensaban que solamente ellos iban a resucitar. Es más, habían unos judíos que pensaban que cualquier judío que moría fuera de la nación, en Alemania, en cualquier sitio de Europa, de Asia o digamos América, cuando viniera el Mesías, el polvo del cuerpo de ellos iba a ser trasladado bajo tierra y que todos iban a resucitar allí en la Tierra Santa. No iban a resucitar en otro país, iban a resucitar en la Tierra Santa. Quiere decir que todos de ahí se iban a levantar. Esa era la creencia de ellos. Así que antes de que viniese el Evangelio, había muchas formas de pensar de la vida después de la muerte. Se pensaba que la vida continuaba después de la muerte física y eso era algo que hasta el día de hoy también nosotros lo creemos. La vida continúa. Porque el ser humano es una energía. Trate usted de deshacerse de la energía, no va a poder. La energía solamente puede ser modificada, puede ser transformada, pero no se deshace uno de la energía. La energía siempre va a permanecer. Nosotros somos energía. Nosotros nos morimos, la energía va a permanecer. Y la energía está adherida a nuestro espíritu. Por eso Dios sopló cuando creó al hombre, a nuestro espíritu y a nuestra alma. Si nosotros no tuviésemos energía física por el momento, no tuviésemos tampoco ni energía ni para pensar. Una persona que está agotada físicamente, lo único que quiere hacer es cerrar sus ojos y desaparecer. Pero no quiere pensar nada, no toma su tiempo para contar o para analizar o discernir algo. No tiene capacidad en ese momento, está falto de energía. ¿Qué es lo que a nosotros nos puede provocar una energía? Una sorpresa agradable, una energía vívida, positiva, una sorpresa agradable. Imagínense que usted recibe esta semana una noticia de que se ganó un carro, el carro del año. Usted le puede estar doliendo mucho la cabeza, pero se le va el dolor de cabeza. Porque recibió algo que lo impactó y su energía se avivó. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con el cristiano. Aviva la energía del cristiano en medio de las luchas más grandes que pueda tener. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿quién me podrá apartar del amor de Cristo? ¿Quién? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo. Y da una concesión de 10 elementos que no nos podrán apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque tenemos la energía y Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El cristiano tiene que tener energía siempre. Cuando la energía espiritual decae, el cristiano tiende a decepcionarse, tiende a estar en el limbo, no sabe para dónde ir, no sabe cómo dirigirse porque se le perdió la energía. Pero cuando los apóstoles estaban siendo perseguidos por el Sanedrín y les prohibieron que predicasen la palabra, que hablasen de ese nombre, ellos se debilitaron en su energía, pero dijeron, vamos a ir con la iglesia y vamos a orar y a ayunar. Y en el capítulo 4 de Hechos dice la Biblia que oraron al Padre y en ese mismo momento también el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron llenados de valor para seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Porque cuando no hay energía, viene el miedo. Una persona que está sin poder, sin fuerza, va a tener miedo porque se siente vulnerable a cualquier cosa que pueda pasar. No se va a sentir segura. Pero una persona que está con su vara en su mano y su cayado y su equipo para poderse defender, es una persona que está decidida a enfrentar cualquier cosa que venga, porque sabe que está preparada para enfrentar y para vencer. Entonces, esta persona tiene un pensamiento positivo y puede decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo, todo lo puedo. ¿Pero en quién? En Cristo. Cristo a mí me capacita. Cristo a mí me da poder, Cristo a mí me da energía, Cristo a mí me da orientación, Cristo a mí me da consejo, Cristo a mí me da llenura del Espíritu Santo. Yo todo lo puedo en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No hay nada que a mí me pueda vencer cuando estoy en Cristo Jesús. La única manera que sí puedo ser vencido es cuando ya no estoy en Cristo. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice Efesios 1:3, en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia estar en Cristo y con Cristo. Pablo dice, crucificado estoy juntamente con Cristo. Pero él dice que él está en Cristo, que todo lo puede en Cristo. Porque estar con Cristo es sufrir con Él, es vivir en su doctrina, es acompañarlo donde quiera que Él vaya, porque estamos con Cristo. Pero estar en Cristo es estar protegidos, es estar, hermano, con una coraza de justicia. Estar en Cristo es estar rodeado de los ángeles del cielo. Estar en Cristo es estar capacitados para seguir adelante y predicar el Evangelio, porque así, de esa manera, todo lo podemos. ¡Aleluya! Entonces, ¿cuántos podemos decir todo lo puedo en Cristo, hermano? Tenemos que saber que estamos en Cristo. Entonces, tenemos que entender que ellos tenían todos estos pensamientos antes de la vida después de la muerte. Los griegos pensaban de una forma diferente debido a la mitología. Los judíos pensaban de otra forma. Las otras naciones, los egipcios, pensaban de otra forma. Cuando un egipcio se moría, le ponían ahí todos los instrumentos de su trabajo, porque él iba a estar trabajando y usándolos en la otra vida. Entonces, usted ve ahora los descubrimientos que han encontrado de las momias y todo esto, los embalsamaban para que duraran mucho tiempo en la otra vida, ¿verdad? Pero ellos, no se habla de una resurrección. Cristo vino a enseñar todas estas cosas. ¿Qué tal si el Evangelio no hubiese llegado a nosotros por medio de la predicación? Hermano, nosotros ignoráramos todo. Hay gente que cree en la reencarnación todavía. Los que no han recibido el Evangelio en su corazón, ellos creen que si alguien se muere, como el cuerpo es un traje, y así como un traje se envejece y se ensucia y todo, entonces quiere decir que cuando ya el cuerpo ya está bien viejito, entonces es un traje que solamente la persona muere, y dependiendo cómo la persona actuó y obró durante la vida presente, así va a ser su recompensa en la otra vida. Puede nacer quizá allá en el palacio de Inglaterra, si fue una buena persona. Puede ser que nazca en África, o puede ser que nazca en otro sitio. Pero también nos dicen que si una persona se comportó muy mal, puede ser que nazca en la selva, y que en la India pueda llegar a venir a ser una vaca. Imagínense qué tremendo esto. Había muchos pensamientos, y hasta el día de hoy hay esos pensamientos. Otros están diciendo que realmente no hay vida después de la muerte. Cuando el hombre terminó todo. Pero eso es imposible, porque aún los científicos saben que no terminó todo cuando el ser humano muere, porque aún nuestros cuerpos tienen moléculas, tienen átomos, y estas moléculas están llenas de energía, y estas moléculas se disuelven. Así como cuando usted pone a hervir agua en la estufa y que la deja por tanto tiempo, que cuando usted viene a ver el agua y se fue, se desapareció. Pero ¿realmente el agua se acabó? ¿Terminó el agua? No, se transformó, tomó otra forma. ¿Se da cuenta? Entonces se evaporizó el agua.
Pero, ¿será que esa agua se puede traer de regreso? Claro que sí. Si le ponen un vacuum, esa agua regresa de nuevo. Muchas veces aparece como un rocío. El agua no desaparece porque las moléculas están allí presentes. Así es el cuerpo cuando muere. El cuerpo cuando muere se disuelve, pero por allí anda. Hay unos científicos ahora mismo que andan tratando de recoger el sermón del monte que dio Cristo Jesús, porque ellos saben que las voces quedan en las ondas del éter. Note bien que aquí mismo hay muchas voces ahora. No los recogemos porque nuestro sentido audible que tenemos no tiene esa capacidad, pero si agarramos un radio, ¿verdad? Y lo colocamos en la frecuencia adecuada, podemos recoger esas voces que están allí. Nada muere, hermano. El ser humano es eterno, ya sea para vida eterna o ya sea para condenación. Entonces, los egipcios creían todo esto también, que el ser humano podía vivir allá en la otra vida. Ellos creían en la otra vida. Se pensaba que la vida continuaba después de la muerte física. Por eso dice el Salmo 48:14. Miren lo que dice. Porque este Dios es nuestro eternamente y para siempre. En primer lugar, porque este Dios, Jehová, es nuestro. Pero oigan bien las palabras que usa el salmista. Eternamente y para siempre. Quiere decir que si nosotros pensamos que la vida se acaba cuando morimos, nuestro Dios no es eterno. Por eso Dios se llama un Dios eterno. ¿Por qué Dios se llama Dios eterno? Porque se identifica con alguien que es eterno. Porque para mí Dios es eterno mientras yo viva. Pero cuando yo muera, ¿qué pasa? Ya Dios no es eterno. Ya Dios no existe para mí. Pero si Dios dice que existe por los siglos de los siglos, es porque Él sabe que nos vamos a dar cuenta de que sí existe. Porque no vamos a perder la vida. Vamos a estar siempre viviendo. Eso sí, asegurémonos que cuando muramos tengamos la vida eterna. Porque en el infierno la gente se va a acordar de Dios, pero Dios no va a poder hacer nada por ellos. Pero estar con Cristo es lo más agradable que nosotros podríamos tener después de la muerte. Son miles, millones, ¿verdad?, que se han muerto por el COVID-19. Algunos de ellos pensaban que tenían mucha vida por delante. Estaban muy sanos. Conocemos de personas que estaban bastante jóvenes y que en una semana se fueron. Ellos tenían planes. Algunos de ellos conocimos que se alejaron de la iglesia donde asistían y andaban por allá gozando la vida y haciendo sus planes y se alejaron de la iglesia y de repente vino el COVID y hasta ahí llegaron. Hermano, nuestros días están contados y el salmista le dice a Dios, enséñame a contar mis días, enséñanos a contar nuestros días, para que andemos nosotros avisados, para que aprovechemos bien los días, porque esto, hermano, nos trae a nosotros una seguridad de vida. Dice el apóstol que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son cortos. Aquí estamos nosotros y no sabemos qué más va a venir. No sabemos, hermano. Por eso es que tenemos que serle fiel a Dios hasta la muerte ahora. Y como les dije, la muerte no está muy lejos. Ahora está más cerca que nunca. Y la gente tiene que estar preparada. Por eso dice la Biblia, prepárate para el encuentro con tu Dios. Él dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y oiga bien lo que dice. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esa es la esperanza. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Quiere decir que cuando el cristiano muere, Dios lo guía. Lo guía al lugar donde él va a vivir. Y es el cielo, el paraíso. La muerte del cristiano debe ser una experiencia maravillosa. Dice que la Biblia que actúan los ángeles en la muerte del cristiano.
cuando Lázaro murió, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Jesús no menciona qué pasó con el rico, porque de seguro los demonios llegaron y se lo llevaron. Porque un ángel no va a entrar ahí al infierno, sino que son los mismos demonios que lo llevan para allá. Pero cuando alguien muere en Dios, los ángeles están ahí prestos para tomar su alma, su espíritu y llevárselo a Dios. Ahí es donde dice la Biblia que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve a la tierra como polvo que es, pero su espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Ese es en sí el sistema divino. Por eso dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del que muere, porque hay dos clases de muerte: la muerte primera, la física, y la muerte segunda, que es la muerte espiritual, que es el alejamiento de Dios para siempre, la separación. El Salmo 49:15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Esto es algo hermoso, hermano, porque aquí estamos viendo nosotros que Dios tiene todavía un futuro para sus hijos. Él me tomará consigo. Él es el que se va a encargar de mí cuando yo me muera. Los judíos pensaban que esto pasaba con ellos. En este punto ellos estaban bien. Lo que ellos pensaban era que los paganos nunca iban a resucitar. Así que la resurrección era solamente para ellos. Ellos pensaban que el Seol era la morada eterna de los que se olvidan de Dios. Por eso dice el Salmo 9:17: los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, ahí van a estar, ahí va a ser su traslado. El Salmo 1:5: por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Ellos ni van a ser juzgados por Dios. Ahí van a estar. Nunca van a salir de allí. Es el pensamiento judío. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Mas sin embargo, Daniel, hermano, ya había profetizado de la resurrección de los israelitas, diciendo que unos despertarían para vida eterna y otros para confusión perpetua. Ahí en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Noten bien, aquí no le está hablando Daniel a los paganos, le está hablando a los israelitas, a los judíos. A los judíos le está hablando Daniel, porque es una palabra que va para ellos. Le llama, porque tu pueblo. Aún en versículo 1 menciona al arcángel Miguel, que va a participar cuando los judíos estén resucitando después de los 7 años de tribulación. Cuando ya venga el milenio, todos los judíos, los israelitas que agradaron a Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, o sea, que no aceptaron a Cristo, por supuesto, que no creyeron en Jesús en el Nuevo Testamento, pero van a estar reconociéndolo como el Mesías durante la gran tribulación y no se van a dejar sellar. Esos que no recibieron el sello del anticristo, el 666, van a resucitar. Si fueron matados por el anticristo, van a resucitar para reinar con Cristo 1000 años. Pero por esa razón es que Daniel está hablando acá de que su pueblo va a resucitar, pero no todo el pueblo. Está haciendo aquí una diferencia. Dice, sin embargo, Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto lo dijo Jesús también. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿A quién está hablando Jesús acá? Está hablando a los judíos. Porque el judío pensaba esto. Y Jesús les dice, no os maravilléis de esto, porque todos los que están en los sepulcros, todos los judíos, todos los israelitas que están en los sepulcros, oirán mi voz. Y unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación.
el judío no creía esto, por eso el judío rechazaba a Jesús contundentemente, porque estaba atacando la idea de ellos. Note bien cuando estaba con Marta, le dijo Jesús, tu hermano va a resucitar. ¿Y qué le dijo Marta? Yo sé que mi hermano va a resucitar, pero en el día postrero. Ella sabía muy bien que antes de que viniese el milenio, de entrar el milenio, cuando viniese el Mesías, su hermano iba a resucitar, porque venía del linaje de Abraham. Era un judío. Y ella estaba seguro de que su hermano iba a resucitar, como también ella iba a resucitar, era el concepto de ella. Pero Jesús se le adelantó y le dijo, mira mujer, el que cree en mí, aunque esté muerto, en otras palabras, aunque esté muerto en este momento, vivirá, porque yo soy el que doy la vida. Yo no tengo que esperarme hasta el día postrero. Yo no tengo que esperarme 3 meses más para hacer un milagro de resurrección, porque yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y esto, hermano, era algo que vino a confundir a los judíos, especialmente al Sanedrín, porque después de que Jesús resucitó a Lázaro, dice la Biblia que todos estaban creyendo en él. Entonces el Sanedrín se juntó para ver qué tenían que hacer, porque dicen, todos están creyendo en él. Y van a venir los romanos y van a destruir nuestro templo, porque todos están creyendo que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios. Lo tenemos que matar rápido. Y por eso tuvieron esta conspiración contra él para matarlo rápidamente. Pero era que el tiempo ya se había llegado. Cristo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy por el rescate de muchos. Yo la doy. Entonces el israelita, hermano, tenía este concepto. Pero además de todo, habían judíos que no creían en la resurrección como los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. No creían en ángeles, en ningún espíritu. Por eso se acercaron a Jesús haciendo una pregunta acerca de esta mujer que tuvo 7 maridos. ¿Cuál de ellos, así como una forma sarcástica, cuál de ellos va a ser el marido cuando estén allá arriba? Y Jesús pues les contestó sabiamente que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos, dando a entender que sí hay resurrección. Y ellos pues tenían en sí la filosofía griega, porque los griegos no creen en la resurrección. Acuérdese usted que cuando Pablo fue a predicar a Atenas y les habló muy bonito, pero cuando ya les tocó sobre la resurrección de Cristo, de Jesús, ellos se levantaron y se dieron la media vuelta y le dijeron a Pablo, ahí te oiremos después. Pero dice la Biblia que a pesar de esto, muchos todavía creyeron. Así que la resurrección no era parte que estaba en la mente del pagano. Había muchas enseñanzas acerca de lo que es la vida después de la muerte. Pero el Evangelio a nosotros nos ha traído la gran verdad. ¿Qué nosotros creemos qué le pasa a un cristiano cuando se muere? ¿A dónde se va? ¿Se va al purgatorio? No se va al purgatorio, no hay purgatorio. Eso no existe, la Biblia no habla de purgatorio. Eso vino cuando realmente, en los 1517, cuando vino Martín Lutero y clavó sus 95 tesis ahí en la puerta de la iglesia, él protestó contra todas estas indulgencias, porque realmente lo que estaban haciendo era quitarle el dinero a los pobres. Y con todas esas indulgencias y con todas las cosas del purgatorio, de que tienes que pagar cierta suma de dinero para sacar a tu tío y a tu papá, a tu mamá de ahí de donde está, para que se vaya al cielo, porque si no lo sacas se va al infierno, entonces tienes que pagar. Y dejaron a los pobres más pobres para construir la Basílica de San Pedro. Todos los católicos saben eso. No hay ningún católico inteligente que no sepa esto. Todos lo saben. Todos lo saben. Hoy en día están atacando las iglesias evangélicas porque atacando el diezmo, atacando las ofrendas, atacando todo esto, pero ellos saben muy bien que la iglesia de ellos realmente
ha dejado más pobres en el mundo que cualquier otra religión. Y todavía lo sigue dejando pobres, pero lo que pasa es que es una estrategia para poder atacar lo verdadero. Nosotros tenemos que entender esto, mis hermanos. Ahora, pensemos nosotros que el israelita estaba consciente que al morir no se iba al cielo, sino al Seol. Estaba consciente. Nosotros sí sabemos que nos vamos al cielo. Porque el apóstol Pablo dijo que conoció a un hombre que fue hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios. Quiere decir que cuando el hombre muere, el hombre que cree en Dios muere, está de inmediato en la presencia de Cristo. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Ahora nosotros sabemos para dónde vamos. Por eso es que muchos cristianos, la mayoría, se muere glorificando el nombre del Señor, porque está desesperado de conocer, de ver cara a cara a Cristo Jesús allá en el cielo, al llegar y a encontrarse con sus muchos hermanos. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 que hay una familia solamente, y esta familia es compuesta, Efesios capítulo 3, ahí lo va a encontrar. Esta familia es compuesta por los que están en los cielos y los que están en la tierra. Así que la muerte no separa a la familia de Cristo Jesús. La iglesia es la misma. El hecho de que haya un grupo que ya no esté en esta tierra no quiere decir que ya no sean parte de la iglesia. Todo aquel que muere en Cristo Jesús sigue siendo parte de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, hermano, dice el Salmo 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Miren el concepto que tenía el judío todavía. Este es David escribiendo estos salmos. Salmo 39 dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? O sea que le faltaba todavía revelación, pero esta revelación la trajo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el judío cristiano ya no piensa así. Ahora el judío cristiano ya sabe muy bien que cuando muere se va directamente a la presencia del Dios Todopoderoso. Isaías 38:18 dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. En otras palabras, hasta ahí pues podría terminarse todo. ¿Qué más le espera al hombre cuando se va al sepulcro? Hermano, nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque el evangelio nos trajo revelación maravillosa acerca de la vida después de la muerte. Este cuerpo, hermano, se volverá polvo. Pero esto no quiere decir que nuestro cuerpo sea desechado por Dios. Notemos nosotros en el cuerpo de Eliseo. Eliseo estaba enterrado. Tenía como 7 años de estar allí y trajeron a uno que lo iban a enterrar, lo mataron en una guerra y tiraron el cuerpo de este muerto allí donde estaban los huesos de Eliseo, y este cuerpo muerto, inerte, tocó los huesos de Eliseo y resucitó el muerto. Ahí estaba el que iban a enterrar, siguió peleando las batallas. ¿Por qué? Porque tocó un cuerpo que estaba ungido por Dios. Entonces, la unción es lo que a nosotros nos capacita para saber que nuestro cuerpo tampoco se pierde, porque este cuerpo un día va a ser glorificado. ¿Cuántos adoramos a Dios? Entonces el israelita supo, hermano, que el lugar de los muertos sí estaba hacia abajo, hacia abajo. Proverbios 15:24 dice que el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Dando a entender ahí donde estaba el infierno. Jesucristo revela una escena que tuvo lugar en el Seol. Y Jesucristo manifiesta que habían 2 lugares ahí en el Seol, abajo. Uno para los pecadores, llamado infierno, y otro para los justos, llamado el seno de Abraham o el paraíso. Este nombre lo mencionó Jesús al que estaba también crucificado con él a su derecha. Y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que el paraíso estaba abajo de la tierra, ahí donde está el Seol, porque el Seol todavía está existiendo allí. Ahí se van las almas que ahora no creyeron en Jesús.
Pero ahora los que mueren ya no se van a ese lugar, al Seol, porque todo ese lugar se llamaba Seol. Ahora se van al cielo directamente. Juan dice que vio las almas de los decapitados bajo el altar de Dios. Y el altar de Dios está en el cielo. Entonces, ¿pero qué pasaba? Que en el Seol habían dos lugares. Este lugar, ahí llegaban todos los pecadores, los desobedientes. Y a este lugar llegaban todos los justos. Ya llegó Abraham y todos aquellos que obedecieron, agradaron a Dios por la ley. Pero en medio de estos dos lugares había un abismo. Y Jesús revela todo esto. Jesús trajo esta revelación. Nadie sabía sobre esto, pero Jesús trajo esta gran verdad. Dice Lucas 16, de 23 a 25, y en el Hades alzó sus ojos, el hombre rico estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Se podían ver, se podían conocer, se podían hablar. Ahora ya no está esta condición en el Seol. Ahora se va directamente el justo, el Hijo de Dios, al cielo. Ya no se va hacia abajo, se va hacia arriba. El paraíso fue trasladado. Cuando Cristo resucitó, de este lugar, del Seol, fue trasladado al tercer cielo. Por eso Pablo habla de esto. Romanos 10, del 6 al 8 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, como que si fuera imposible, hermanos, que Cristo subiera al cielo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. En otras palabras, la pregunta está allí. Pero Pablo se refiere a que la palabra está cerca, está en nuestra boca, está en nuestros oídos. Esto da a entender de que Cristo resucitó y eres las primicias para cada uno de nosotros. 2 Corintios 12, del 1 al 4 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, oiga bien, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está manifestando lo revelado. Cristo ya había hablado de la condición en que las gentes estaban en el Seol. Habían dos lugares, uno para el obediente y el otro para el desobediente. Cuando Cristo murió, llegó al lugar donde estaba Abraham, con el que se llevó el ladrón que creyó en él, estando ahí crucificado juntamente con él. Por eso le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Cristo llegó a esos lugares, a los abismos, y ahí vio a Abraham y vio a todos los demás que eran salvos. Cuando él resucitó, él trasladó este lugar al tercer cielo. Entonces dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Palabras inefables quiere decir palabras que no se pueden expresar porque no hay ese conocimiento. En lo que usted más conoce, más palabras para expresarse tiene. Quiere decir que las palabras miden el conocimiento de las personas. El apóstol Pablo, hermano, anhelaba partir de esta tierra y estar con Cristo en los lugares celestiales. Solo dice Filipenses 1:23, él no menciona el Seol. El apóstol Pablo dice: cuando yo me muera, me voy a ir al Seol. Él ya no menciona al Seol. El Seol no existe ya para el cristiano. Existe el paraíso, porque el Seol está bajo la tierra, allá donde van todos los pecadores. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Cristo no está en el Seol. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Por eso es que cuando el cristiano viene, ya no va y muere, ya no va a los infiernos, sino que se va a la presencia del Dios Todopoderoso. Dice, por lo cual es muchísimo mejor. 2 Corintios 5, del 7 al 8 dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que si uno de nosotros muere en estos instantes, no pensemos nosotros que vamos a ir por allá abajo, donde están los demás muertos sin Cristo. No. Vamos a ser directamente trasladados a la presencia del Dios omnipotente. Ese es el lugar del cristiano. Entonces el israelita creía que todos los israelitas resucitarían en el día postrero, como le dije al principio. Y eso se lo dijo Jesús a Marta, que él era la resurrección. Pero el Evangelio revela a Cristo como la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por esta razón es que Cristo vino a vencer la muerte. Entonces, esto, hermano, nos da a nosotros el entendimiento de que somos de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. No hay ninguna pérdida para un cristiano cuando muere, sino que es ganancia. Razón tuvo Pablo de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. No hay ninguna pérdida. Hoy muchos están preocupando. Ay, Dios mío, si me muero no me van a velar. No va a haber pan con café o tamales por lo menos. Si me muero no va a haber velorio. No te preocupes, si Cristo tampoco tuvo velorio. Él se murió en la cruz y lo enterraron inmediatamente. Y lo que a nosotros nos da la esperanza es que Cristo resucitó. Y así como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Que Satanás no nos quite eso de nuestra mente. Que nosotros tenemos, hermano, un galardón seguro. Que somos de Cristo Jesús. Somos de Él. Y esto nos asegura a nosotros nuestra fe. No perdamos nuestra fe. Sigamos adelante. Vivamos para Cristo. Gocemos a Cristo siempre. No estemos nosotros pensando de que hay otras fuentes por ahí que nos van a ayudar. No hay ninguna fuente espiritual que nos pueda ayudar, solamente Jesucristo. Si dejamos a Cristo, lo dejamos todo. Todo. Porque Cristo es en todo y para todos. Él es el que llena todas las cosas. Si nosotros queremos seguir viendo la gloria de Dios, no nos alejemos de Cristo. Vivamos con Cristo. Queremos tener un futuro asegurado y bendecido, no nos alejemos de Cristo. Él dijo, sin mí, nada podéis hacer. Y Hebreos dice que vale más, ¿verdad?, no haber conocido. Porque realmente nosotros, cuando caemos en las manos de Dios, es duro. Se lo dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y no solamente se queda de un Dios, porque hay muchos dioses. Dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vivo. Esa vida está en nosotros, hermano. Una vida gloriosa en el Señor. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo que mantengamos nuestra fe y que estemos firmes en esta fe. Que amemos a Dios de corazón todos los días. Es cierto, hay luchas, hay pruebas, hay cosas que vienen a atormentar nuestra mente, nuestro corazón, pero nosotros mantengámonos arraigados en lo que hemos aprendido. Amemos a Dios de todo corazón. Esto va a pasar. Y si pasa y todavía estamos vivos, entonces con más ganas sirvámosle al Señor. Hay gente que todavía Dios lo va a sanar del COVID-19 y todavía
va a ser negligente. Es más, se va a ir hasta el mundo por allá. Ah, qué bueno que yo tuve este privilegio de estar vivo para ir todavía a los bailes, a los cines y para andar en estas cosas. No, si Dios te deja vivo es para que glorifiques su nombre. Es para que lo alabes, porque en la otra que viene es posible que no te ayude. Nosotros tenemos que entender, hermano, que estamos asediados de peligros en esta tierra. Si no es una cosa, es la otra. Pero a pesar de todo, estamos en una nación bendecida. Una nación que ninguna otra nación está haciendo lo mismo, de ayudar a aquellos que están necesitados, familias enteras. Por lo tanto, seamos agradecidos y velemos siempre por nuestra vida espiritual. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Puestos de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que hemos recibido. Esta palabra pues quedará en nuestro corazón, sabiendo que la valentía viene de Dios para nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias, oh Dios, por esta palabra que has puesto en nuestro corazón. Bendice, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas que estuvieron presentes. Te ruego, Señor, que bendigas a nuestros oyentes, que puedan, oh Dios, ser bendecidos por tu Santo Espíritu. Llénalos de tu gracia y tu poder. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, oh Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos.